Imaginemos caminar por la densa neblina de un bosque montañoso, digamos en la Sierra Madre Occidental, justo en el estado de Durango. Claro, un paisaje increíble. Totalmente. Y ante los ojos aparece un pino imponente, un árbol de unos 30 metros de altura. Y por fuera, bueno, se ve exactamente como cualquier otro árbol majestuoso de la zona. Ajá, con sus características típicas. Exacto. O sea, sus piñas, la forma de sus hojas, la textura agrietada de su corteza, todo. Todo parece seguir el manual de instrucciones botánico al pie de la letra. Sí, uno no sospecharía nada raro. Para nada. Pero haz de cuenta que si se pudiera extraer una muestra de sus hojas, llevarla a un laboratorio y escanear su ADN en ese mismo instante, la sorpresa sería mayúscula. Vaya que sí. Se descubriría que ese árbol es, de hecho, un impostor. ¿Un impostor botánico? Así es, un híbrido que está rompiendo absolutamente todas las reglas de la biología tradicional para sobrevivir. Bueno, vamos a analizar esto a fondo hoy porque es fascinante. Y lo más sorprendente de esta imagen es que es completamente real. Solemos tener esta expectativa de rigidez cuando observamos la naturaleza, ¿no? Nos da mucha tranquilidad creer que las categorías son absolutas. Sí, como que todo encaja en cajas perfectas. Exactamente. Creemos que la naturaleza es como un archivero gigante. O sea, se observa una planta, se estudian sus características físicas y se coloca en una carpeta perfectamente etiquetada y sellada para siempre. Y ya, nadie la mueve de ahí. Pero la realidad en los bosques es muchísimo más fluida. Las especies no están separadas por muros biológicos infranqueables. Y precisamente por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a desmenuzar este misterio forestal increíble. Vamos a analizar cómo dos especies de árboles, que en teoría deberían mantenerse súper separadas, están intercambiando su código genético en la naturaleza para crear, pues, una especie de superárboles. Es un tema apasionante, la verdad. Muchísimo. Y para entender esto, nos basaremos en un estudio sumamente revelador del año 2020. Fue liderado por investigadores de la Universidad Juárez del estado de Durango, en colaboración con otras instituciones académicas. Un trabajo de campo y de laboratorio súper exhaustivo. Así es. Han estado rastreando el rastro genético en los bosques de México para documentar un fenómeno que cambia por completo nuestra comprensión de la evolución forestal. Y lo fascinante aquí es entender que esta fluidez genética, este cruce de fronteras biológicas que descubrieron los científicos, no es un error de la naturaleza. Claro, uno podría pensar que es una falla. Exacto. Mucha gente pensaría que es una aberración o un accidente en el sistema. Pero, al contrario, es un motor vital de la evolución. Es el mecanismo exacto que permite a los ecosistemas adaptarse a condiciones extremas. Pues para comprender toda esta dinámica, creo que primero tenemos que conocer a los protagonistas de nuestra historia, ¿no? Y obviamente el escenario exacto donde está ocurriendo todo esto. Me parece perfecto. Hay que poner las bases. Bueno, nos trasladamos al occidente de México, específicamente a elevaciones por debajo de los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Una zona boscosa muy rica. Muy rica, sí, y en este vecindario ecológico coexisten nuestros dos actores principales. Son dos especies de pinos endémicas de la región. Los dos locales, 100%. Ajá, por un lado tenemos al Pinus herrerae y por el otro al Pinus luzmarie. Así es. Y la diferencia de escala y de éxito ecológico entre estos dos es sencillamente abismal. Sí, son como la noche y el día en términos de números. Totalmente. O sea, el Pinus herrerae es lo que podríamos llamar un verdadero titán comercial. Para ponerlo en perspectiva, cubre más de 1 millón de hectáreas en el occidente de México. ¡Wow! 1.000.000 de hectáreas. 1 millón. Es un árbol enorme, con un tronco muy recto y tiene una importancia económica gigantesca. Esto por la altísima calidad de su madera y su resina. Órale. Y es tan exitoso, y tan valioso que sus semillas han sido exportadas. Actualmente se cultiva en grandes plantaciones en lugares tan lejanos como Sudáfrica y Sudamérica. 1.000.000 de hectáreas en México y exportado a otros continentes. Eso es un auténtico océano de árboles. Pero, a ver, luego miramos al otro lado del cuadrilátero, por así decirlo, y tenemos al Pinus luzmarie. Una historia muy distinta. Sí,
porque revisando los datos del estudio, los números de este pino cuentan una historia, bueno, casi triste. Apenas cubre unas 200.000 hectáreas en total. Una quinta parte del otro. Exacto. Y sus poblaciones son muy reducidas, están súper fragmentadas y dispersas, localizándose principalmente en algunas zonas de Durango y Jalisco. Y no solo eso, están bajo mucha presión. Justo eso iba a mencionar, porque se ha documentado que la cantidad de individuos maduros de esta especie va en declive. Y aquí, la verdad, algo no me cuadra. A ver, dime. Siendo muy pragmática, me dices que el Pinus luzmariae es rarísimo, que sus poblaciones están disminuyendo y que casi no tiene un uso comercial documentado. Ajá. Entonces, ¿por qué los científicos se tomarían la molestia de invertir tanto tiempo y recursos en rastrear a este pino pequeñito, cuando tienen al gigante comercial, el Pinus serrerae, justo al lado? Es una duda súper válida. O sea, parecería un esfuerzo mal dirigido, ¿no? Como estudiar a la hormiga cuando tienes al elefante enfrente. Es una excelente objeción. Pero la respuesta radica en cómo funciona realmente la supervivencia a largo plazo en un ecosistema. En la naturaleza, las especies menos comunes, o sea, aquellas que crecen en los márgenes o en condiciones más adversas, a menudo guardan secretos genéticos invaluables. Ah, ya entiendo por dónde vas. Sí, mira, el Pinus luzmariae suele habitar en suelos mucho más pobres, en terrenos súper rocosos donde el gran Pinus herrera quizás no prosperaría tan bien. Claro, el gigante necesita buenos nutrientes. Exacto. Entonces, entender la interacción entre un gigante comercial que domina el paisaje y un sobreviviente poco común que resiste en suelos dificilísimos es absolutamente fundamental para proteger la biodiversidad de toda la región. Tiene todo el sentido del mundo. Y a pesar de verse físicamente muy distintos, por ejemplo en la forma de sus piñas o en el largo de sus hojas, genéticamente son primos cercanos que comparten el mismo entorno ecológico. Ok, entonces viven en el mismo ecosistema, respiran el mismo aire. Pero la suposición clásica de los biólogos era que se mantenían aislados reproductivamente, ¿verdad? Así es. Se pensaba que no se cruzaban. Bueno, ya sabemos quiénes son y dónde viven, pero para entender cómo es que están interactuando y creando a estos impostores genéticos de 30 metros, necesitamos sumergirnos en el mecanismo biológico que los une. Aquí viene la parte divertida. Sí, la hibridación natural. Pero, para tenerlo completamente claro, ¿qué es la hibridación natural? O sea, ¿cómo ocurre este proceso en un bosque, donde los árboles obviamente no pueden moverse para buscar pareja? Pues mira, la hibridación natural es este proceso biológico en el cual dos especies diferentes, que normalmente se reproducen solo con individuos de su misma especie, se cruzan en la naturaleza y combinan su acervo genético. Ajá. El resultado, digamos, es una descendencia que hereda y mezcla los rasgos de ambas especies parentales. Y en el caso de los pinos, el mecanismo principal es simplemente el viento. Ah, claro, la polinización. Exacto. Los pinos tienen barreras reproductivas muy débiles. No requieren comportamientos complejos de cortejo como los animales. Simplemente liberan inmensas nubes de polen amarillo al aire. Esa típica capa amarilla que cubre los coches a veces. Esa mera. Ese polen viaja kilómetros de distancia, es arrastrado por las corrientes térmicas, cruza cañones profundos e ignora por completo las fronteras invisibles que los humanos hemos dibujado entre las especies. Claro, el viento no sabe de taxonomía ni de nombres científicos. Para nada. Y esto nos lleva al trabajo de detectives que hicieron los investigadores. Porque no se limitaron a observar los árboles de lejos y tratar de adivinar. No se metieron a fondo con la genética. Hicieron un escrutinio genético súper profundo. Y los números de la metodología, la verdad, son impresionantes. Hay que repasarlos bien. A ver, cuéntanos. Los científicos se adentraron en la sierra y recolectaron muestras de 171 árboles. 171, ajá. Provenientes de 5 poblaciones distintas. 3 de estos rodales correspondían a Pinus herrerae y 2 a Pinus luzmariae. Una muestra bastante representativa. Sí, y para leer el código genético utilizaron algo llamado polimorfismos, específicamente 348 marcadores moleculares de ADN. Un montón de datos. Demasiados. Cuando leí esto, haz de cuenta que me imaginé que es como tener 2 ediciones de un mismo libro inmenso que por fuera parecen idénticas. Buena analogía.
Y entonces tienes que buscar 348 errores ortográficos muy específicos para saber exactamente qué imprenta produjo cada página. Esa analogía es brillante y sumamente precisa, ¿eh? Esos marcadores moleculares, los polimorfismos, son variaciones minúsculas en el código genético que actúan como huellas dactilares. Ajá, las huellas del ADN. Exacto. Al comparar esas letras específicas en el ADN de ambos árboles, los resultados de laboratorio fueron contundentes y revelaron algo verdaderamente extraordinario. ¿Qué tan extraordinario? Descubrieron que ambas especies comparten el 87.4% de sus fragmentos genéticos. ¡Wow! 87.4%. Algo más loco. ¿Qué encontraron? Dependiendo del programa que usaran, entre el 38% y el 53.8% de todos los árboles estudiados eran posibles híbridos. O sea, más de la mitad de los árboles en algunas áreas de estudio. Sí, una barbaridad. Y hay un dato específico en el reporte que es una completa locura. En una de las poblaciones de Pinus luzmariae, un área conocida como laguna, Ah, sí, la zona de laguna. el 94% de los individuos presentaban introgresión genética. Casi todos. 94%. Prácticamente todo ese bosque es un híbrido caminando, o bueno, plantado. Literalmente. Pero, a ver, al mencionar la palabra introgresión, me gustaría que la aclaremos para quienes nos escuchan. Entiendo que es más profundo que un simple cruce de primera generación, ¿cierto? Exactamente sí. La introgresión genética es un nivel superior de mezcla. No se trata solo de que un árbol de la especie A y uno de la especie B se cruzaron y tuvieron un arbolito híbrido. Ok, La introgresión ocurre cuando ese descendiente híbrido vuelve a cruzarse con una de las especies parentales originales, y luego su descendencia hace lo mismo generación tras generación. como que se va diluyendo, ¿no? Haz de cuenta, imagina un vaso de agua pura que representa al Pinus luzmariae. Si dejas caer una gota de tinta azul, que representaría los genes del Pinus cerrerae, el agua cambia ligeramente de tono. Sí, se pinta un poquito. Y con cada generación entra más polen del gigante comercial. Es decir, caen más y más gotas de tinta azul en el vaso. Al final, el árbol sigue pareciendo un Pinus luzmariae por fuera, pero su código genético interno está completamente teñido por la otra especie. Qué buena imagen mental. Y esa gota de tinta invisible, o bueno, ya un chorro de tinta, es lo que engañó a todo el mundo durante décadas. Totalmente los engañó. Porque hay un detalle metodológico crucial en este estudio. Históricamente, los ingenieros forestales y los botánicos identificaban a los híbridos observando la morfología. A puro ojo. A puro ojo, sí. Es decir, medían el largo de las agujas, analizaban la forma de las piñas, miraban el grosor de la corteza. Lo clásico. Pero este análisis de ADN demostró que depender de la vista falló terriblemente. Fue un fracaso. Según el estudio, solo alrededor del 16% de los híbridos que fueron detectados mediante el análisis genético profundo pudieron ser identificados mirándolos por fuera. ¿Solo el 16%? O sea, nada. Nada. Eso significa que más del 80% de estos árboles híbridos pasaron completamente desapercibidos para el ojo humano entrenado. Es increíble. Es la prueba definitiva de que la naturaleza puede mantener una fachada morfológica superclásica mientras reescribe por completo el motor interno del organismo. Pero lo que más me impacta de que el viento mezcle este ADN no es que se haya quedado en un simple dato microscópico escondido en una computadora de laboratorio. No para nada. Tuvo efectos reales. Exacto. Esta mezcla reescribió la arquitectura física del árbol de una manera colosal. Y aquí llegamos al gran descubrimiento de la investigación, el verdadero núcleo del asunto. Así es. ¿Qué le pasó físicamente al Pinus luzmariae, a este pinito más pequeño y raro, al recibir esta inyección masiva de genes del gigante comercial? Pues ocurrió un fenómeno biológico que es sencillamente espectacular. Se conoce como vigor híbrido, o también llamado heterosis en el ámbito científico. Heterosis. Fíjate que cuando leí sobre el impacto físico, mi primera reacción lógica fue pensar en promedios matemáticos. Es lo que todos pensaríamos. Claro, si cruzas un rasgo alto con uno bajo, pues obtienes uno intermedio. Pero los datos hablan de este vigor híbrido, que suena casi a un superpoder botánico, ¿no? Y en términos evolutivos, créeme que realmente lo es.
El vigor híbrido, o heterosis, es el fenómeno en el que la descendencia híbrida supera significativamente a sus especies progenitoras. ¿En qué sentido la supera? Y en términos de robustez, de velocidad de crecimiento o, en este caso particular, en la altura total. En lugar de ser un simple punto medio aburrido entre los dos padres, la descendencia hereda una vitalidad biológica superior. ¡Wow! El cruce genético destraba un potencial de crecimiento que estaba oculto, digamos, bloqueado en las especies puras. Y los datos físicos documentados de este destrave, como dices, son increíbles. Hay que revisarlos con cuidado porque desafían por completo la lógica visual. Sí, los números son de no creerse. A ver, los árboles puros de Pinus luzmaria normalmente son de tamaño pequeño a mediano. Los registros indican que alcanzan alturas de entre 6 y 12 metros. Ajá, arbolitos chaparros. Son árboles modestos, sí, del tamaño de un edificio de, ¿qué te gusta?, 2 o 3 pisos. Por ahí. Sin embargo, los híbridos descubiertos en este estudio alcanzaron alturas impresionantes de entre 14 y 30 metros. Una locura. Casi triplicaron su tamaño habitual. Pasaron de ser una estructura de 3 pisos a convertirse en una torre botánica de 10 pisos. Un salto gigante. Y un punto no menor que mencionan en el artículo. Los investigadores señalan que este es el primer reporte documentado de vigor híbrido en pinos mexicanos. Eso es histórico. Es un salto evolutivo monumental registrado en tiempo real frente a nuestros ojos. Y los datos genéticos muestran que el flujo de genes, o sea, esa tinta azul de nuestra analogía del vaso de agua, Ajá, la tinta del gigante. esa mera. Ese flujo fue mucho más fuerte y direccional desde el Pinus herrerae hacia el Pinus luzmariae. Actuó como una verdadera inyección de vitalidad en una especie que, recordemos, estaba disminuyendo en número. Claro, le dio una segunda oportunidad de vida. Le dio un rescate genético. Pero la verdad, sigo tratando de procesar la mecánica detrás de ese crecimiento tan desproporcionado. O sea, si se mezclan dos especies, digamos una que tiene el potencial de medir 30 metros y otra que genéticamente está programada para medir 10 metros. Tu mente busca el promedio. Sí, la lógica aritmética me insiste en que el resultado debería ser, no sé, unos 20 metros. Es lo más intuitivo. ¿Cómo es que la biología ignora esa matemática y hace que estos árboles alcancen el tamaño máximo del padre más grande, pero manteniendo características de la especie pequeña? Es una duda supernatural. Pero la genética no obedece a promedios matemáticos simples. No es una calculadora. Para entender bien el vigor híbrido, o la heterosis, hay que hablar de los cuellos de botella evolutivos. Ok, a ver, explícame eso de los cuellos de botella. Claro, cuando una especie como el Pinus luzmaria se vuelve escasa y sus poblaciones se reducen y se aíslan, comienza a reproducirse entre individuos muy emparentados. Como endogamia. Exactamente, endogamia pura. Esto provoca que, con el tiempo, acumulen pequeñas mutaciones genéticas recesivas que son perjudiciales, pequeños errores de código que limitan su crecimiento, su salud, su vitalidad. Como tener piezas defectuosas en el motor. Muy buen ejemplo. Entonces, al introducir de golpe un genoma completamente fresco y robusto de otra especie, como el Pinus herrerae, esos errores recesivos quedan enmascarados. Ah, se silencian. Se silencian por completo por los genes dominantes y saludables del nuevo padre. Se combinan los mejores rasgos de ambos progenitores, creando una máquina biológica que, temporalmente, es mucho más eficiente. Es como, no sé, instalar un sistema operativo completamente nuevo que corrige de inmediato todos los fallos acumulados que tenías en el sistema anterior. Ándale, justo así. Y corre rapidísimo. Es decir, no es solo que el pinito heredó un gen mágico de altura, sino que la mezcla reparó sus debilidades internas y le permitió funcionar al 100% de su capacidad teórica. Le quitó el freno de mano. Literal. Ahora, ya sabemos que estos árboles gigantes están ahí afuera, escondidos a simple vista en Durango, y que son genéticamente únicos. Sí, unos sobrevivientes increíbles. Pero la ciencia forestal aplicada no se queda solo en la observación microscópica o en la curiosidad, no. Para nada, tiene que haber un uso práctico. Exacto. Entonces, ¿para qué sirve todo este conocimiento en el mundo real? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de identificar a estos superpinos híbridos? Uy, pues las aplicaciones son múltiples, son urgentes y tienen un enorme valor económico y también ecológico. A ver, danos ejemplos. En primer lugar, pensemos en los programas de mejoramiento genético para la industria maderera.
Ajá, la madera siempre es negocio. Claro, estos híbridos gigantes presentan troncos altos y perfectamente rectos, que heredaron del gigante comercial el Herrerae. Esto los convierte en una promesa increíble para la producción de madera. Pero con el plus de Luz María, supongo. Exacto. Ahí está la magia. Al tener genes del Pinus luzmaria, es muy probable que conserven la capacidad de sobrevivir en suelos superpobres o terrenos rocosos, lugares donde el gigante pulo jamás podría crecer con esa misma rectitud y vigor. Ok, eso cubre la parte de rentabilidad industrial, lo cual es fundamental para las economías locales en la sierra. Pero el estudio también hace un fuerte énfasis en el impacto ambiental y la conservación, ¿verdad? Sí, es un pilar del artículo. Porque hablan específicamente de la reforestación en zonas degradadas. Exactamente. Todos sabemos que México enfrenta retos inmensos de deforestación y de suelos erosionados. Lamentablemente sí. Al tener esta robustez adicional, este vigor híbrido del que hablamos, estos árboles pueden ser plantados en lugares áridos o con suelos muy desgastados, lugares donde otras especies más exigentes o delicadas simplemente morirían. Es como mandar a un soldado de fuerzas especiales a un terreno hostil. Básicamente. Además, hay un factor crítico en la gestión forestal sustentable. Hoy en día, identificar que las semillas son híbridas mediante análisis de ADN es crucial. La semilla. Porque si un silvicultor recolecta semillas en el bosque pensando que está obteniendo una especie pura, digamos de crecimiento moderado, y de repente resulta ser un híbrido con un potencial gigante, pues todo su plan de manejo espacial y de recursos cambia drásticamente. Claro, va a plantar árboles que van a crecer el triple de lo que él calculó. Exacto, se le sale de control. Necesitamos saber con precisión molecular qué demonios estamos plantando. Y hay un cuarto punto de aplicación práctica que, considerando el panorama global que tenemos encima, me parece el más vital de todos. El cambio climático, me imagino. Justamente, el uso de estos híbridos como un arma de defensa contra el cambio climático. En las conclusiones, los investigadores enfatizan un término que me pareció fascinante: la silvicultura adaptativa. Un concepto importantísimo hoy en día. Subrayan que la hibridación introduce variación genética nueva de una manera extraordinariamente rápida. Así es, y el factor tiempo es la clave de todo esto. El cambio climático está trayendo sequías más prolongadas al norte de México, aumentos súper drásticos de temperatura y nuevas plagas de insectos como los descortezadores. Que están arrasando con los bosques. Exacto. Entonces, si esperamos a que una especie pura de pino se adapte a estas nuevas amenazas extremas mediante mutaciones genéticas normales, poco a poquito. Podrían pasar milenios. Podrían pasar miles y miles de años, y simplemente no tenemos ese tiempo. El clima está cambiando en cuestión de décadas. Es una carrera contra el reloj. Tal cual. Por eso la hibridación natural actúa como un atajo evolutivo. Permite que los bosques intercambien paquetes enteros de genes de supervivencia en una sola generación. ¡Wow! Paquetes de supervivencia listos para usarse. ¿Sí? La silvicultura adaptativa toma este conocimiento y nos insta a utilizar esta variación genética para ayudar a los bosques a resistir el estrés climático inminente. Esto nos lleva, creo yo, a una conclusión muy profunda sobre cómo entendemos la biología y la naturaleza. Sí, nos rompe muchos esquemas. Demasiados, porque durante muchísimo tiempo, tanto en la academia como en la sociedad en general, se ha pensado que la pureza genética es como el estándar de oro en la naturaleza, ¿no? Siempre se ha buscado lo puro. Que las especies puras son más valiosas o más dignas de protegerse. Pero lo que nos están gritando estos datos desde la Sierra Madre Occidental es que la pureza genética está bastante sobrevalorada cuando te enfrentas a una crisis. Definitivamente. Cuando los recursos escasean, el suelo se degrada y el clima se vuelve tan impredecible, la mezcla, la impureza y la ruptura de las reglas son las verdaderas herramientas de supervivencia. Tienes toda la razón. Y esto desafía de frente muchísimas de nuestras estrategias humanas. ¿Cómo cuáles? Pues, tradicionalmente, las políticas de conservación han invertido auténticas fortunas intentando preservar a las especies en un estado absolutamente puro. Aislándolas. Sí, llegando incluso a erradicar plantas híbridas porque las consideran, haz de cuenta, una forma de contaminación genética. ¡Qué locura! Las ven como maleza. Literal. Pero esta visión ignora que la evolución misma exige cruzar esas fronteras estáticas para sobrevivir a un mundo que está en constante cambio.
La hibridación natural que vemos en Durango no es un fracaso en la clasificación botánica, ni una contaminación. Entonces, ¿qué es? Es el laboratorio de pruebas más avanzado de la naturaleza y está funcionando en tiempo real para salvar el bosque. Es un cambio de paradigma brutal. De verdad que nos obliga a mirar los árboles con otros ojos. O sea, en este rato fuimos desde entender la inmensidad topográfica de Durango Ajá, con sus montañas y neblina. y el choque entre un coloso económico que domina 1 millón de hectáreas y un sobreviviente poco común aferrándose a las rocas. Una historia épica. Sí. Y luego nos adentramos en las secuencias de ADN para encontrar esas 348 huellas dactilares moleculares. Vimos cómo el polen viaja kilómetros con el viento para teñir el código genético de un bosque entero. Y cómo la apariencia externa es solo una fachada. Exacto. Solo el 16% se detectaba a simple vista. Y sobre todo, conocimos el vigor híbrido, o la heterosis, este fenómeno maravilloso que transforma arbolitos modestos de 6 metros en torres de 30 metros, Destrabando su verdadero potencial. brindándonos herramientas invaluables para la industria, la reforestación y la lucha contrarreloj frente al cambio climático. Es la demostración científica perfecta de que los ecosistemas son muchísimo más inteligentes, más plásticos y más dinámicos que nuestras categorías científicas tradicionales de papel. Totalmente. Y bueno, para dejar una reflexión final, algo para que quienes nos escuchan se lo lleven y lo mediten mucho después de que termine este análisis. A ver, déjanos pensando. Si la propia naturaleza, que tiene millones de años de experiencia, está dispuesta a borrar las fronteras entre sus especies, A mezclar su ADN sin prejuicios. ¿sí? A mezclar su esencia más íntima y crear impostores genéticos para sobrevivir y prosperar ante la adversidad. Entonces tal vez nosotros deberíamos replantearnos seriamente nuestra filosofía de conservación. Es una pregunta muy dura para los biólogos tradicionales. Sí, estamos intentando proteger los bosques como si fueran piezas invaluables de un museo, congeladas en el tiempo y protegidas detrás de un cristal hermético. Como si no pudieran cambiar. Exacto. ¿O estamos listos para aceptar y permitir que sean los ecosistemas mutables, caóticos y salvajemente dinámicos que realmente necesitan ser para sobrevivir a los retos del mañana? Yo creo que la naturaleza ya nos dio su respuesta ya en Durango. Yo también lo creo. Volvemos a esa línea imaginaria trazada en el mapa botánico y a ese borrador gigante de la naturaleza. Tal vez ya es hora de soltar nuestras etiquetas perfectas y dejar que el bosque dibuje su propio camino hacia el futuro.